En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Agua con Fernanda Glaser Danton. Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, un podcast realizado 100% por mujeres que son parte del área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco. Antes de partir y concentrarnos en el tema que nos convoca, queremos aprovechar esta instancia de enviarle un tremendo abrazo a las familias de esas 9.000 personas que nos han dejado y que tienen al país de duelo en esta pandemia. Pandemia que nos ha vuelto a hacer pensar la importancia del agua en nuestra vida, ya que una de las principales medidas y probablemente la más eficaz para la prevención de este virus es el lavado frecuente de manos. Sin embargo, en este país hay muchas familias que en este momento no pueden acceder de manera fácil, segura y de calidad al agua que requieren y que necesitan. El déficit hídrico confirmado en Chile, que nos pone como uno de los países donde más será afectado en Latinoamérica, busca que podamos reconocer también que las mujeres serán las más afectadas. No podemos solucionar el problema si no lo entendemos a cabalidad, y no podemos enfrentar el problema de la manera tradicional, que es la manera patriarcal, estatal y con una protección sobredimensionada a los privados. Incorporar una mirada multidimensional, donde sean las propias mujeres que hablen de sus prioridades, es una manera innovadora de mirar la gestión del agua. Puede promover una forma distinta de proteger el derecho humano al acceso y calidad del agua para las comunidades y sobre todo puede comenzar a priorizar el bienestar de quienes son el motor de la economía doméstica y el motor de la vida en sociedad, que son las mujeres. Como Nehuenco, desde el año 2015, estamos comprometidos con el respeto y la protección de este y todos los derechos humanos. Desde la óptica de los derechos humanos, el agua es un tema fundamental. El acceso se erige como una piedra angular hacia la creación de condiciones mínimas que permitan la equidad dentro de la población y en general es un punto de partida hacia una gestión del agua con un enfoque en los derechos humanos de las mujeres y desde la perspectiva feminista y de género nos permite poner énfasis en la importancia de esta gestión con mirada de futuro y sobre todo de bienestar que tanto nos hace falta en días como los que estamos viviendo hoy. ¿Qué mejor que empezar a mirar la problemática del agua desde sus protagonistas, desde quienes la sufren y sobre todo de quienes la enfrentan? A partir de hoy, comenzamos a abrir este espacio, este podcast, para que puedan escuchar las diferentes maestras del agua que van en contra de la corriente. Les invito a escuchar nuestro primer capítulo. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi que se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca sensibilidad. Ya estamos de vuelta aquí en el primer capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Recuerden agregarnos a sus redes sociales por Facebook, Instagram o Twitter, Maestras del Agua Podcast, en Spotify, Maestras del Agua, o si no, en nuestra página web www.nehuenco.org. Ahí encontrarán nuestros capítulos e información que vamos subiendo y recopilando con nuestras invitadas.
Y hablando de invitadas, como parte de nuestro primer capítulo, está invitada una amiga personal. Ella es psicóloga, doctora en temas de género y globalización en Nueva York, en un lugar muy importante, y actualmente trabaja como encargada de temas sociales en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que con esa tremenda fanfarria, bienvenida Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Evelyn por el honor de ser la primera en esta serie de maestras del agua, que bueno, me queda súper grande el título, te lo digo desde ya. Sí, pero lo bueno, las mujeres siempre somos un poco más humildes, los hombres siempre se creen como los cracks, los papás y los papurri, ahora nosotros nos podemos decir maestra. Me parece. Y lo primero que queremos saber, que nos cuentes un poco de tu trabajo en la cuarta región y cómo tu trabajo te ha ido relacionando con las temáticas de agua. Uh-huh. A ver, ¿por dónde empezar? Corría el año 2003 y yo muy joven, la juventud, divino tesoro, partí a enrolarme en el programa Servicio País. Yo siempre el norte, porque a mí soy una hija del Cobre, soy una hija de anteriormente el Salitre, y me tocó ir a la linda comuna de Combarbalá, que queda en la cuarta región, provincia del Limarí, hacia la cordillera, un lindo pueblo de montaña, y en esa época también estaba muy de moda Combarbalá, porque había aparecido una especie de incidente en el Cernatur de la época, donde alguien había ido a preguntar dónde quedaba Combarbalá y como que en el Cernatur le habían dicho, usted vaya a la embajada del país de origen y vea. Entonces quedó como Combarbalá no existe, y esto salía en la tele. Entonces a mí lo primero que me llamó la atención de Combarbalá era esto de que no existía, y lo primero que en el fondo me tocó aprender fue que existían muchos territorios en Chile que efectivamente no existen, tanto para la política pública como para la opinión pública en general. Y bueno, ahí en Combarbalá conocí a una tremenda maestra del agua, que saludo si nos está escuchando, la Leti, dirigente, campesina, y con ella aprendí las tremendas lecciones, yo creo, y no creo que estoy exagerando, como las tremendas lecciones de vida, en el sentido de entender que la salud mental y la salud sexual y reproductiva, que eran los temas que yo trabajaba más desde el hospital, desde el servicio, o sea, desde el Departamento de Salud Municipal, están absolutamente ligadas con la posibilidad de que exista una vida en el planeta. O sea, y ahí las mujeres, y por qué la perspectiva de género y por qué finalmente terminamos siempre trabajando con mujeres, porque son las mujeres las que en los territorios se preocupan de la salud y de la vida de las personas y de las comunidades. Entonces, nada, pues seguí trabajando en Servicio País, tratando de entender cómo la justicia, en ese tiempo no lo entendía así, ahora lo entiendo así, cómo la justicia sexual y reproductiva se podía ir trabajando en conjunto con la justicia ambiental. Y la única respuesta que siempre me daba era, hay que trabajar con mujeres. Son las mujeres las que se preocupan de esto, son las mujeres las que se preocupan de mantener las posibilidades de la vida en las comunidades. Entonces, y en eso el agua, por supuesto. O sea, sin agua las mujeres campesinas no pueden mantener sus tradiciones, su cultura, y esto es algo que se ve mucho en el norte chico, especialmente en las comunidades agrícolas, que son sistemas de tenencia colectiva de la tierra que son muy importantes en los territorios de secano de esta región. Y finalmente me quedé otros par de años más en la comuna de Punitaqui, y entonces también ahí trabajando temas, hicimos una consultora con varios amigos y amigas, y ahí otras dos maestras del agua que me gustaría saludar, ¿puedo? Por supuesto que sí, todo lo que quieras. La Daniela, la Rosita, también abogada y trabajadora social, y a partir de esta consultora, entonces de manera como más interdisciplinaria, empezamos a trabajar estos temas. Y aprovecho también de mandarle un saludo a otras maestras del agua, a todas las maestras del agua del Limarí, a la Yara, a la María Julia, a Natalia también. Trabajé harto los temas medioambientales, teorías que tienen que ver con el ecofeminismo, con el marxismo, etc. Y me di toda una vuelta un poco larga y finalmente terminé trabajando Gabriela Mistral, porque siempre que uno se pregunta por la mujer campesina,
y la mujer rural en esta región, te terminas preguntando por Gabriela Mistral, que ella fue una mujer campesina de principios del siglo XX, ¿sí? que ahí ya empezó brillantemente a pensar incluso temas del campesinado, temas de la sustentabilidad, de la producción de la comida, y ya se preocupaba por la sequía. O sea, hay unos escritos ¿En serio? No te sobre puedo creer. Illapel, sí, sobre Illapel y con Barbalá, los problemas que tenían los sindicatos de campesinos, cómo era que se iba a hacer la reforma agraria, que era lo que más le preocupaba a ella. No sé, 1925, 1930, estaba escribiendo sobre estos temas, antes de que se fuera a su periplo por el mundo, pero nunca lo olvidó. Y por eso al final terminé escribiendo mi tesis de doctorado sobre Gabriela Mistral, porque me sedujo mucho más su historia, pero sí quedé como con harto trabajo desde las ciencias sociales sobre mujeres rurales y lo que tiene que ver con el acceso a los derechos a la tierra. Porque también uno piensa, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, una mujer que sufre violencia, una mujer que además trabaja su predio, una mujer que a lo mejor trabaja su predio y además sale a trabajar como temporera y después llega a la casa y hace trabajo doméstico. Entonces, tú ni siquiera en estos territorios ves la doble carga laboral que se habla de las teorías marxistas, feministas. Tienes como 5 cargas laborales y ninguna de ellas accede al derecho a la tierra. Entonces, ese machismo estructural fue algo que me llamó mucho la atención. Y ahí, bueno, totalmente conectado con el agua. Hacia allá vamos con la siguiente pregunta, pues, Feña. Pero antes de profundizar este tema, quiero invitarles a tomarse unos minutos para escuchar la cápsula jurídica que ha preparado María José, nuestra abogada, donde hoy nos va a ayudar a profundizar y a entender mejor la relación que hay entre las mujeres, el agua y los derechos humanos. Seguimos a la vuelta a esta interesante conversación. En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo, María José Gutiérrez Daroch, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos contará qué son los derechos humanos y qué relación tienen con las mujeres y con el agua. Hola, en esta primera cápsula jurídica vamos a estar hablando de los derechos humanos de las mujeres y el agua. Una primera aproximación sería que los derechos humanos, en esencia, son iguales para todas las personas sin discriminación alguna. El concepto de derechos humanos nace tras el largo debate ético-jurídico provocado luego de la violencia y las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue que la ONU crea una comisión encargada de producir un acta internacional que fuera vinculante a todos los pueblos y naciones. Esta acta se llamó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Más adelante, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con voto favorable de Chile, la resolución sobre derecho humano al agua y saneamiento. Esto significa principalmente dos cosas: que Chile, por un lado, está reconociendo que disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas es un componente esencial para el disfrute de todos los derechos humanos, y además está asumiendo su responsabilidad como Estado de promover y proteger todos los derechos humanos, porque como ha dicho la ONU, estos son indivisibles, interdependientes, están relacionados entre sí y deben recibir todos la misma atención. Luego, en el año 2015, nuestro país adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda tiene 17 objetivos, entre los cuales está, por ejemplo, el emplazamiento global para poner fin a la pobreza, preservar el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. El objetivo número 6 corresponde al agua limpia y saneamiento, lo que implicaría afianzar el acceso universal al agua potable, segura y asequible. Con todo esto que les voy contando, pareciera ser que Chile es un país líder en respeto al derecho humano al agua, a los ecosistemas y a la seguridad hídrica. Bueno, eso es en materia internacional. En el derecho interno, que debería ser el reflejo de lo que nosotros como país adoptamos en materia internacional, no se reconoce el derecho humano al agua dentro de la Constitución. Tampoco se establecen prioridades de uso y lo único que podemos encontrar en materia de agua en la Constitución es asegurar la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Nos parece fundamental y urgente que
se reconozca el derecho humano al agua y saneamiento en la Constitución, pero no solo como una declaración de principios que queda anotado y que nunca se cumpla, sino que esto sirva de base para que todo el resto de la legislación se ordene en base a este principio fundamental, que sería que todas las personas debemos contar con una cantidad mínima y con una calidad mínima de agua. Muy por el contrario, el Código de Aguas es más bien un código de riego, porque organiza el funcionamiento de la distribución que debe tener las aguas en las cuencas. Esto a través de una organización que se llama las Organizaciones de Usuarios de Agua. ¿Y por qué fue pensado así? Bueno, porque en ese tiempo se pensaba que la abundancia de agua que teníamos nos iba a perseguir para siempre. Lo importante era el desarrollo económico, y el agua era la base para que cualquier industria pudiera funcionar. Entonces, regulémoslos de manera que nos sirva para el riego. Hoy vemos que tenemos escasez hídrica y sequía en distintas partes del país, que tenemos además 138 comunas con decretos de escasez, y que estos decretos de escasez han tomado una relevancia para la que nunca fueron pensados. Estos decretos de escasez fueron pensados para urgencias, para emergencias, para situaciones cortas, y hoy entre los camiones aljibe y estos decretos son parte de la política permanente que tiene Chile en materias de agua. Otro cuerpo legal relevante es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en el artículo 14 se refiere a los problemas específicos que deben enfrentar las mujeres rurales, estableciendo que los estados partes, entre los cuales está Chile desde 1989, deberán adoptar las medidas apropiadas para asegurar en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a su participación del desarrollo rural y los beneficios de esto. Aquí, entre otros derechos, se asegura el derecho a gozar de una vida en condiciones adecuadas, particularmente en los temas de vivienda, servicio sanitario, electricidad y abastecimiento de agua. En cuanto a la realidad, hoy vemos cómo en Chile gran parte de estos principios se vulneran, porque una parte muy importante de la población rural e incluso la población urbana en estos tiempos de pandemia no tiene acceso al agua en las cantidades suficientes. En este punto es la mujer quien ha tenido el rol de gestión del agua, ya que al tener asociadas las labores de cuidado y doméstica, se le ha impuesto una serie de actividades ligadas al elemento, como por ejemplo lavar, limpiar, asear y alimentar a cada integrante de la familia. Siendo entonces la mujer la principal afectada, también se convierte en la primera en identificar cuando hay una crisis y en saber también cómo hacerle frente. Y con esto no quiero decir que tengamos necesariamente un vínculo espiritual con la naturaleza o con el agua, sino que lo que definitivamente hay es un conocimiento situado que nos ha convertido en maestras del agua. Ya estamos de vuelta después de esta interesante información que nos ha regalado por primera vez María José y que seguirá mostrándonos a partir de los distintos capítulos de Maestras del Agua. Y quería invitarte a ti, Feña, a que siguiéramos conversando. Tú sabes que la idea de este programa es que podamos contar con la diversidad territorial que hay de los problemas con el agua. Entonces, en este sentido, queríamos saber cómo se relaciona la idea de la tenencia colectiva de la tierra, qué es y cómo podemos ver esa relación con las problemáticas del agua que estamos viendo en este territorio. Bueno, y hay como varias respuestas desde distintos puntos de vista. El primero, yo te diría, es el institucional, y el que tiene que ver, y si nos remontamos en la historia, a lo que fue la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria Allende, obviamente, porque no, las reformas anteriores, las del macetero y esas, no tuvieron ningún impacto. Pero la gran reforma agraria, las mujeres nunca llegaron a tener la totalidad de los derechos de la tierra en las tenencias individuales, pero tampoco en las colectivas, como fue acá en la comuna, en las comunidades agrícolas. Entonces, una de las cosas que yo me encontré fue que, por ejemplo, cuando quise ir a la institución encargada del registro de cuántos y quiénes son los comuneros, los terratenientes de estos sistemas colectivos, no había una desagregación de género. No dice cuántas mujeres, en ninguna parte tú encontrabas ese dato. Y ahí, compañera Evelyn, tú me debes entender como investigadora, como cientista social, es decir, cuando uno no llega al dato, es un dato. El no dato es un dato. Así es. Así es. Entonces ahí me di cuenta que en realidad tuve que sacar todas las listas de las comunidades agrícolas que yo estaba investigando y yo misma contar uno a uno cuántas eran mujeres, cuántas eran hombres, cuál era el porcentaje y cuál era el estatus de la tenencia a la tierra
de las mujeres. Muchas de ellas se ven impedidas a la propiedad de la tierra porque, y anterior a esto, porque la ley chilena, cuando tú te casas, y esto todavía, el régimen conyugal, hace que las mujeres no podamos administrar nuestro patrimonio. ¿Sí? Ahora hay distintos, con la ley de matrimonio civil nueva, esto cambió, etcétera, pero todavía existe el famoso, ahí las abogadas me pueden ayudar, el famoso artículo que ahora no me acuerdo, donde tú ya quedas impedida de administrar tu patrimonio, es decir, pasas de tu padre que lo hace a tu marido, y lo mismo pasa con el sistema de tenencias colectivas de la tierra. O sea, las mujeres o tendrían que heredarlas de parte de padre y tiene que ir a un hijo mayor, a un hijo hombre, si no hay hijo hombre pasa a ella, y si no, tienen que ellas comprarlas en el mercado. ¿Con qué poder adquisitivo? Imposible, digamos. Entonces, por eso es que se van quedando imposibilitadas de tener el acceso a la propiedad de la tierra. Y ahí te empiezan las grandes desigualdades y las grandes injusticias medioambientales, porque tú tienes que son las mujeres las que trabajan más y las que se quedan, además, porque los hombres migran, la migración interna que hay en estas regiones hacia el norte grande, hacia la minería, hacia las grandes industrias extractivistas, pero son las mujeres las que se quedan criando, son las mujeres las que se quedan en los territorios y que se quedan además organizando a sus comunidades. Entonces, claramente en términos de políticas públicas, yo creo que lo que tiene que ver con derechos de agua y con derechos de la tierra tiene que ver con regímenes, estructuras patriarcales que todavía están ahí muy vigentes. Muy de la mano con la crisis del agua que estamos viviendo en Chile. ¿Cómo lo están haciendo las personas en tu región para abastecerse? ¿Cuáles son los principales problemas que tú estás viendo? Te toca viajar harto por tu trabajo en el INDH a distintos territorios. Me imagino que tienes una diversidad bien grande regional respecto de los problemas que están viviendo y que no todos deben ser iguales. No, claro, no son todos iguales. Dentro de esta región también hay harta diversidad, o sea, y aquí también hay hartas fundaciones trabajando que tienen que ver con el avance de la desertificación. Esta fundación Un Alto en el Desierto que trabaja con escuelas rurales, enseñándole a los niños desde el punto de vista científico cómo poder recolectar agua, fuentes alternativas de agua, las cosechas de agua, en fin. Y eso cambia mucho si tú tienes comunidades agrícolas que están cerca de valles. Por supuesto que tienen más posibilidades. Y si tienes comunidades agrícolas, como por ejemplo la comunidad agrícola de Peña Blanca, que también hay un saludo a don Daniel, que también de Fundación Un Alto en el Desierto, donde es una comunidad costera, de secano costero, entonces ellos ya llevan un proyecto de atrapanievelas de muchos años, la Universidad Católica tiene un centro de estudios ahí, etcétera. En este programa no hacemos menciones comerciales, pero sí tenemos que decir que Atrapanievelas es la mejor cerveza de la cuarta región. Hay que decirlo. Se tenía que decir. Y se dijo. No esperaba menos una cigarrita como tú, Eli. Y ahí esta comunidad, entonces, como es costera, tiene acceso a esta fuente alternativa del agua, que es atrapar la niebla que viene del océano. Digo el océano y agua hacia allá porque estoy justo aquí al lado de la playa. Entonces yo también me pregunto, da esa diversidad, porque claro, en las zonas costeras tú puedes atrapar el agua que viene del océano. ¿Por qué no tenemos toda la cuarta región tapizada con atrapanieblas? Eso es algo que yo me pregunto. O sea, ¿por qué esto es una comunidad que es muy notable lo que ellos han hecho, su proceso comunitario es fantástico, pero también tienes otros proyectos que se cayeron, como en Chungungo, que también hubo atrapaniebla y la comunidad no lo gestionó, no logró mantenerlo en el tiempo. Ahí vienen otros aspectos que tienen que ver como con la gestión comunitaria, pero también uno se pregunta cómo no es una política que pudiera venir desde el Estado, ¿sí? Como para adaptarse al cambio climático, viendo las diversidades territoriales, porque obviamente no va a poner una atrapaniebla en Converbalá, porque allá no existe la posibilidad, porque se evapora. Pero en la costa, dime tú cuando has viajado a la cuarta región, está todo nublado siempre, po. O sea, sí, efectivamente, para mi trabajo me tocaba mucho ir a la cuarta región y es súper húmedo y se podría perfectamente recoger. Conozco la experiencia de este grupo y me pregunto lo mismo, porque también hemos ido con Nehuenco y parte del inicio de este proyecto de Maestras del Agua e ir levantando distintas iniciativas a nivel más local que permitan ser más eficientes y también mejorar la calidad del agua de las comunidades. Y por un lado está este ejemplo que tú nos das que es súper bueno, pero también hay otros. ¿Cómo está pasándolo en los campamentos ahí de la cuarta región? Me imagino que en temas de pandemia no debe ser fácil acceder al agua hoy día. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo creo que esta es una situación que es compartida también en otras regiones de Chile y que tiene que ver con la situación de los campamentos
tenemos un campamento acá, campamento La Varilla, en Las Compañías, donde vivían alrededor de 2.000 familias, y al empezar esta pandemia estaban sin acceso al agua, tenían un grifo que queda alrededor de 500 metros del campamento de la casa más, digamos, donde empezaba el campamento. Entonces la que vive más allá, y adivina, ¿quiénes eran las que iban a recolectar agua a ese grifo? Las mujeres. Por lo menos 2 o 3 veces al día. Las mujeres, exactamente. Entonces, ese valor que tiene el agua como derecho básico, yo creo que no está reconocido tampoco en los gobiernos locales, porque ahí no estaba llegando la municipalidad. Nosotros fuimos a terreno desde el INDH a constatar esto en abril. Y claro, tú te das cuenta, esto también trae otro tema a colación, que es el tema de las encuestas del uso del tiempo, que uno puede encontrar en el INE, creo que es de 2015 la encuesta del uso del tiempo. Sí es, y hay además algunos datos que está levantando Modatima Mujeres respecto no solo al uso del tiempo de las mujeres en la recolección del agua, sino también de los efectos físicos de estar acarreando agua. Es que exactamente. Que eso afecta directamente la calidad de vida, porque hay varios problemas asociados a la higiene femenina también. ¿Cómo lo vieron ustedes? Así mismo, o sea, si tú piensas que una mujer tiene que ir a recolectar 3 veces al día agua para cocinar, para lavar, etcétera, tienes por lo menos 3-4 kilómetros que se camina todo el día, y que, claro, está como en una pendiente, entonces a lo mejor ir sin agua en una pendiente es más rápido, pero a la vuelta te debe tomar un montón de tiempo subir, iban hasta con los coches de las guaguas y con bidones de agua subiendo por la tierra, digamos, tampoco es que esté en camino pavimentado. Entonces ese nivel de marginalidad es inhumano. O sea, y ahí uno ve como que este derecho básico de todo ser humano de tener acceso al agua no se cumple para toda esta comunidad, por ejemplo, en este campamento que yo te cuento acá en La Serena, pero a quien más afecta finalmente son las mujeres. Como me encantaría ver esos datos de Modatima también, porque cuando uno le dicen, oye, las mujeres gastan de su tiempo, de su día, horas y horas en recolectar agua, uno ¿qué se imagina? ¿Se imagina una mujer en África con su cántaro arriba, sí o no, atravesando, no sé, la sabana? En la mente como más colonialista, más como que es algo que no pasa en Chile, ¿cierto? Porque te lo digo porque con esto es lo que yo me encuentro la mayoría de las veces. No, claro que sí. pasa. Eso es una de las razones por las que estamos haciendo estas entrevistas, que tenemos esta visión de la crisis del agua como que estuviera en otra parte, la situación de Petorca fuera la única, pero la verdad es que es transversal de norte a sur y con mucha diversidad y con mucho costo para las mujeres también. Muchísimo. Y en ese sentido también preguntarte a ti, como con tu expertise, también con tu trabajo de lucha, porque también eres activista, no dijimos eso, pero también trabajas en grupos de mujeres, te organizas con Abrazadas y Autónomas, que es un colectivo, sí, y otros más. ¿Cómo podemos proteger los derechos humanos de las mujeres en relación al agua? Bueno, en general, pero específicamente también en relación al agua. ¿Y cómo potenciar de otra manera también los liderazgos femeninos que emergen en estos territorios, que son súper distintos porque están concentrados en la subsistencia, en que la gente esté bien y que tenga su salud, como dijiste al principio? Desde el punto de vista teórico, hay muchas corrientes ecofeministas que plantean como una especie de conexión esencial entre las mujeres y la vida, la naturaleza, por el tema de la menstruación, de la reproducción, etc. Esa es una forma de verlo, que es como la forma espiritual, que me parece que es como la más distribuida, por así decirlo, en términos de gestión del conocimiento, pero la que menos se ve y la que menos discusión y debate público tiene que ver con la gestión del agua desde un punto de vista científico y con tomar acciones que tienen que ver con la fragilidad en la que estamos. O sea, hay algunas cifras y algunas proyecciones que son realmente espeluznantes y que nos deberían asustar a todos y ponernos en acción. El tipo de conflictos que se van a venir. O sea, para el año 2050, más de la mitad de la población del mundo va a tener problemas de agua. Probablemente ahora con la pandemia esas estimaciones se van a acelerar mucho más, o sea, ha cambiado todo el escenario, entonces ponerle el sentido de urgencia es necesario, nuestra clase política tiene que funcionar con eso. Exactamente, entonces no sé si la mitad de la población del mundo, quizás estoy exagerando, pero a lo que me refiero es que ahora no lo vemos, pero va a ser un problema y va a ser un problema para la paz de los pueblos. Y aquí de nuevo vienen las mujeres al tema, porque ¿dónde es que uno ve cuando hay conflicto
¿Quiénes son las que se preocupan de la sustentabilidad de la vida en las comunidades? Cuando digo sustentabilidad me refiero al medio ambiente, pero también a que podamos vivir en paz. La única forma de que la vida pueda florecer y mantenerse es que vivamos en sociedades con menos niveles de conflictos, que no llevemos los conflictos armados, etc. Y imagínate lo que va a ser una lucha por la sobrevivencia. O sea, yo no me quiero poner aquí ni dark, ni oscura, pero en el fondo el tema de la escasez hídrica va a ser un problema súper importante. Vamos a tener desplazados de agua, vamos a tener refugiados de agua. Y ya con esta última ola de migrantes y refugiados que hemos tenido en Chile, tú has visto la xenofobia, has visto el racismo. Entonces imagínate cómo eso va a ir tensionando y las desigualdades terribles. Entonces yo creo que lo primero sería, como tú dices, y muy bien sugieres, trabajar con las mujeres que son líderes de sus comunidades. Son ellas las que saben dónde están los riesgos, dónde están las necesidades. Ellas son las que han visto en su territorio cómo han cambiado las estaciones, el clima, etcétera, las que conocen cómo se comporta el agua y las que se preocupan de temas sanitarios, etcétera. Y desde lo institucional, ¿cómo tú crees que podemos potenciar estos liderazgos en el territorio? Sabemos que nos distingue la búsqueda de la paz, el cuidado, el bienestar de las comunidades, no solo el bienestar familiar o individual. Entonces, ¿cómo en este escenario político, donde, sobre todo en Chile, que ha estado tan duro el último año, con tanta polarización, podemos potenciar estos liderazgos en el territorio que son distintos, que son diversos y que apuntan a lo que decís tú, que es la paz social, pero que hoy día no pareciese ser lo más importante en la agenda del Estado? No, pues no lo es. Y eso es lo que constantemente las mujeres que son defensoras de su tierra, las mujeres indígenas y que son defensoras de derechos humanos, han venido diciendo. O sea, y tenemos también además que no solo que el Estado no es su prioridad, sino que además hay violencia de Estado hacia las mujeres que son defensoras de estos derechos. Macarena Valdés, Berta Cáceres en Honduras, solo para nombrar algunas nomás, pero podríamos estar harto rato. Vero Vilches de las mujeres de Petorca, por ejemplo. Entonces ahí yo vuelvo como al punto que hacía antes, que creo que esta idea de la naturaleza vista desde un punto de vista espiritual o más bien New Age es muy, muy aceptada en la cultura y en la cultura chilena, pero no sé si tanto desde un punto de vista científico, y ahí yo creo que quizás sería buenísimo poder llevar el análisis crítico desde la ciencia a las mujeres que trabajan en sus territorios defendiendo el agua, etcétera, y también desde el punto de vista de los derechos humanos, para que tengan todas las herramientas legales para defender su derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, que lo hacen todos los días igual, pero que se podría potenciar mucho más en el trabajo de formación de lideresas. Buenísimo, Fernando, estamos como terminando. La pregunta es más cortita. Iniciativas regionales, nos hablaste algo de ciencia, nos hablaste de la cerveza Atrapaciencia, que te gustaría como aprovechar de promocionar para poder... Sí, Atrapaciencia, no, perdón, la Atrapaniebla, o que tengan que ver iniciativas regionales que puedan ser importantes para nuestras y nuestros auditores. Este programa es un programa feminista, pero la idea es que lo puedan escuchar hombres también, para que nos puedan conocer cómo nos articulamos y todo. ¿Y qué hay en tu región que pueda ser llamativo para que nuestras auditoras y nuestros auditores puedan buscar ahí información en la web? Y la última pregunta, para que mientras la pienses, sabemos que estamos iniciando un cambio constitucional. En octubre me imagino que tú apruebas, yo apruebo, aprobamos todos. Hay que cambiar el código del agua, y en esa pregunta hay que cambiar el partido en el código de agua y hartas cosas más, pero ¿cómo debiese venir una constitución feminista, una constitución que proteja los derechos humanos de las mujeres? Bueno, me parece que lo primero era tener la paridad, tener escaños para pueblos indígenas. Yo creo que eso es como un piso mínimo, y desde ahí partir la discusión, porque desde el entendido de que esta desigualdad de género es la más naturalizada que tenemos en nuestro país, junto con las de raza, por supuesto, pero entender que esto es estructural. O sea, como decía Gabriela Mistral, y para traerla de nuevo a colación, las mujeres somos un hemisferio humano, y ese hemisferio tiene que estar representado en el gran debate constitucional. Pienso que temas de la ciencia, con temas de cosmovisiones indígenas, de cómo la gente entiende sus territorios, cuáles son los valores que les da, y no estoy hablando del hippie del Valle del Elqui que dice, ay, estoy conectado con la naturaleza. No, tú sabes a lo que me refiero. Sí. Me refiero a cosmovisiones indígenas, de pueblos indígenas que trabajan. O sea, yo creo que ese gran diálogo... Le vamos a aclarar a nuestras auditorias que aquí tenemos una férrea defensora del método científico y absolutamente contraria a la vida New Age y hippies de energías y todo. Entonces, por eso lo pones, y está bien ponerlo, porque la ciencia nos ayuda a aumentar el conocimiento. O sea, es que si no tenemos gente, iba a decir una palabrota, pero
me reprimí, como Trump, que puede darse el lujo de decir que el cambio climático es un invento de los chinos, y que todo es un invento de los chinos, que el virus es un invento de los chinos, etc. Entonces, yo creo que la ciencia tiene que ayudarnos, y tiene que ayudarnos a las mujeres. Entonces, esta como idea opuesta del que el conocimiento científico no es materia de mujeres, me parece que sería, bueno, y que dentro de la Constitución yo creo que estos son los diálogos conceptuales y de saberes que se tienen que dar. ¿Cómo conversa el mundo indígena con el mundo científico? El mundo científico te puede decir, mira, en esta cuenca del río te quedan tantos años, en este glaciar está pasando esto, tienes estos microbios que te pueden ayudar con esto otro, y por mientras tienes a las guardianas de los territorios. Voy a mandar un saludo, ¿puedo? Del otro. Por supuesto, ha sido un concurso de saludos, me encanta. Para Curarrehue, para la ñaña Raquel Marillanca, que ella es una guardiana del territorio, y a través de ella a todas las ñañas del Agualum, tremendas defensoras de derechos humanos y de su territorio y del agua, maestras del agua también. Entonces, mira, y a nivel académico, ¿quién está haciendo ese diálogo de saberes? Nancy Yáñez. Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ella ha dedicado su vida a esto, ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender las cosmovisiones de los pueblos indígenas, y cómo esto tiene que dialogar con lo que ya sabe la ciencia sobre cómo podemos sobrevivir al siglo XXI, el cambio climático, etc. Yo no creo que estos sean temas, excepto cuando viene el New Age y todo lo desvirtúa, todo lo degenera. Y no dejemos que la energía arregle todo. No, porque ahí no nos hacemos cargo de las cosas. Así que eso sería como, y ojalá ese debate esté en la Constitución. Sería fantástico. Bueno, para cerrar, Fernanda, gracias por tu buena onda. Aprovechamos de mandarle saludos a todas y todos los que nombraste, que fueron un montón de distintos territorios. Felices de haberte tenido, y como nosotros somos un programa bien democrático, te vamos a dar la instancia de que puedas decir algo que no alcanzaste a decir o que no te preguntamos, y finalmente puedas presentar una canción para que nos podamos ir de este programa con el ánimo arriba y tratando de seguir conociendo distintas las maestras del agua a través de todo el territorio nacional. Así que muchas gracias y te escuchamos. Gracias, Eve, querida. Yo creo que ya mandé todos los saludos que quería mandar, porque quiero que a través mío también reconocer a tantas maestras del agua, y nada, mandar mucha fuerza a todas las mujeres que hoy día nos escuchan y que están organizadas en los territorios. Si alguien está interesado en el conocimiento científico con temas de zonas áridas, que eso se me olvidó decir, el Centro para el Estudio de Zonas Áridas, CEAZA, con Z. CEAZA lo vamos a subir a nuestras redes sociales también. Por supuesto, ellos tienen ahí, llevan la vanguardia científica, y también hay muchas mujeres haciendo investigación de temas, no sé, de los cultivos que son más eficientes en secano, como la quinoa, por ejemplo, y otros temas que tienen que ver con el cambio climático y la adaptación de las zonas áridas al cambio climático. Eso, pues, falta presentarnos tu canción y despedirte de esta súper buena conversación. Muchas gracias por ser nuestra primera invitada y esperamos volver a tenerte en una segunda temporada. Yo encantada, porque mando más saludos. Quiero presentar mi canción, que es la canción Agua, por Totola Momposina, que me encanta y me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias, un beso, Peña, fue un gusto tenerte. La ilusión, quiero cantar mis amores, amor por amor, no es amor. En el silencio de la noche, al despertar la ilusión, amor por amor, no es amor.
Maestras del Agua es un podcast realizado por el área de género de Fundación Nehuenco e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.